Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Les recuerdo que varios de los cuentos que menciona este libro están ya grabados en este canal, los pueden buscar como los cuentos de los hermanos Grimm. El día de hoy vamos a iniciar con la primera parte que se llama Un bolsillo lleno de magia y el tema La vida vislumbrada desde el interior. Caperucita Roja fue mi primer amor. Tenía la sensación de que, si me hubiera casado con Caperucita Roja, habría conocido la felicidad completa. Esta frase de Charles Dickens indica que él, como tantos miles de niños de todo el mundo y en todas las épocas, quedó también prendado de los cuentos de hadas, e incluso cuando era mundialmente famoso, Dickens reconoció el profundo impacto formativo que los maravillosos personajes y aventuras de los cuentos de hadas habían causado en él y en su genio creativo. Manifestó repetidamente desprecio por aquellos que, movidos por una ignorante y mezquina racionalidad, insistían en racionalizar, censurar o proscribir estas historias, privando así a los mitos de las más importantes contribuciones que los cuentos de hadas podían prestar a sus vidas. Dickens comprendió que las imágenes de los cuentos de hadas ayudan a los niños más que a cualquier otra cosa en su tarea más difícil, y sin embargo más importante y satisfactoria, lograr una conciencia más madura para apaciguar las caóticas pulsiones de su inconsciente. Hoy en día, como en el pasado, la mente de los niños, especialmente creativos y normales, puede abrirse a una apreciación de las cosas más elevadas de la vida, gracias a los cuentos de hadas, a partir de los cuales puede pasar a disfrutar de las mayores obras de arte y literatura. El poeta Louis MacNeice, por ejemplo, afirma: las verdaderas historias de hadas siempre han significado mucho para mí como persona, incluso cuando estaba interno en la escuela, donde admitir algo semejante significaba perder el prestigio. Contrariamente a lo que se dice, un cuento de hadas es, por lo menos los del tipo clásico popular, algo mucho más valioso que la novela naturalista media, cuyo aliciente va poco más allá de las notas de sociedad, de las historias populares y cuentos de hadas sofisticados, como los Hans Andersen o la mitología de Norse, e historias como los libros Alicia y los niños de agua pase, a la edad de 12 años, a la reina hada. Críticos literarios como G. K. Chesterton y C. S. Lewis manifestaron que los cuentos de hadas son exploraciones espirituales y por lo tanto lo más parecido a la vida real, puesto que revelan la vida humana vista, sentida o vislumbrada desde el interior. Los cuentos de hadas, a diferencia de cualquier otra forma de literatura, llevan al niño a descubrir su identidad y vocación, sugiriéndole también qué experiencia necesita para desarrollar su carácter. Estas historias insinúan que existe una vida buena y gratificadora al alcance de cada uno, a pesar de las adversidades, pero solo si uno no se aparta de las peligrosas luchas, sin las cuales no se consigue nunca la verdadera identidad. Estos cuentos prometen al niño que, si se atreve a entregarse a esta temible y abrumadora búsqueda, fuerzas benévolas acudirán en su ayuda y vencerá. Las historias advierten también que aquellos que son demasiado temerosos y apocados para arriesgarse a encontrarse a sí mismos deben permanecer en una monótona existencia, si es que no les está reservado un destino peor. Pretéritas generaciones de niños que amaron y sintieron la importancia de los cuentos de hadas estuvieron sometidas al desprecio de los pedantes, como les sucedió a MacNeice. Actualmente muchos de nuestros hijos están todavía más cruelmente desposeídos, puesto que se les ha negado la oportunidad de conocer estas historias. La mayoría de los niños se tropiezan con los cuentos de hadas solo en versiones insulsamente embellecidas y simplificadas que atenúan su sentido y les quitan cualquier significado profundo, versiones como las de las películas y las de los programas de televisión, en las que dichos cuentos se convierten en una simple distracción superficial. A través de la historia del hombre nos damos cuenta de que la vida intelectual de un niño, exceptuando las experiencias inmediatas dentro de la familia, siempre ha dependido de historias míticas, así como de los cuentos de hadas. Esta literatura tradicional alimentaba la imaginación del niño y estimulaba su fantasía. Al mismo tiempo, estas historias eran un importante factor de socialización, ya que respondían a las más acuciantes preguntas del niño. Los mitos y las leyendas religiosas íntimamente relacionadas ofrecían un material con el que los niños podían formar sus conceptos sobre el origen
y la finalidad del mundo y sobre los ideales sociales que imitaba para formarse a sí mismo a semejanza de aquellos. Se trataba de la imagen del invencible héroe de Aquiles y del astuto Ulises de Hércules, cuya historia muestra que el limpiar un asqueroso establo no está por debajo de la dignidad del hombre más fuerte, y de San Martín, que partió en dos su abrigo para vestir a un pobre mendigo. No es solo a partir de Freud que el mito de Edipo se ha convertido en la imagen que nos hace comprender los siempre nuevos y a la vez antiguos problemas que nos plantean los sentimientos ambivalentes y complejos que experimentamos hacia nuestros padres. Freud aludió a esta vieja historia para hacernos conscientes del inevitable batiburrillo de emociones que cada niño debe manejar a una cierta edad. En la civilización hindú, la historia de Rama y Sita parte del Ramayana, que habla de la valiente decisión de ambos y la apasionada devoción que uno y otro se profesan, es el prototipo del amor y de las relaciones matrimoniales. Por otra parte, la cultura obliga a que cada uno intente revivir este mito en su propia vida. A toda esposa hindú se le denomina Sita, y en su ceremonia nupcial debe representar algunos episodios de dicho mito. En los cuentos de hadas los procesos internos se externalizan y se hacen comprensibles al ser representados por los personajes de una historia y sus hazañas. Esta es la razón por la que en la medicina tradicional hindú se ofrecía un cuento que diera forma a un determinado problema a la persona psíquicamente desorientada para que ésta meditara sobre él. Se esperaba así que con la contemplación de la historia la persona trastornada llegara a vislumbrar tanto la naturaleza del conflicto que vivía y por el que estaba sufriendo, como la sensibilidad de su resolución, a partir de lo que un determinado cuento implicaba en cuanto a la desesperación, a las esperanzas y a los métodos que el hombre utiliza para vencer sus tribulaciones. El paciente podía descubrir no solo un camino para salir de su angustia, sino también el camino para encontrarse a sí mismo como el héroe de la historia. Pero la mayor importancia de los cuentos de hadas para el individuo en crecimiento reside en algo muy distinto, que en enseñar el modo correcto de comportarse en este mundo, puesto que esta sabiduría la proporcionan la religión, los mitos y las fábulas. Los cuentos de hadas no pretenden describir el mundo tal como es, ni tampoco aconsejan lo que uno debería hacer. Si así fuera, el paciente hindú se vería forzado a seguir un modelo de conducta impuesto, lo que no es solo una mala terapia, sino lo contrario a la terapia. El cuento es terapéutico porque el paciente encuentra sus propias soluciones mediante la contemplación de lo que la historia parece aludir sobre él mismo y sobre sus conflictos internos en aquel momento de su vida. Normalmente el contenido de la historia elegida no tiene nada que ver con la vida externa del paciente, pero sí con sus problemas internos, que parecen incomprensibles y por lo tanto insolubles. El cuento no se refiere de modo plausible al mundo externo, aunque empiece de manera realista e invente personajes cotidianos. La naturaleza irreal de estas historias, a la que ponen objeciones los que tienden exageradamente al racionalismo, es un mecanismo importante, ya que pone de manifiesto que el cuento de hadas no está interesado en una información útil acerca del mundo externo, sino en los procesos internos que tienen lugar en un individuo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.